Continuamos con la siguiente sección de Víctor Hugo Fernández y la parte literaria. Ya nos hablaste de cómo el periodismo estuvo influenciado en los 70s, 80 por Truman y Tom Wolfe, entre otros, ¿verdad? Sí, son los llamados, no, y además Tom Wolfe escribió novelas interesantes, ¿verdad? Claro, La hoguera de vanidades, y la hoguera de vanidades no es ni por asomo su mejor obra. Claro. Hay otras obras de él mucho más importantes, pero sí definitivamente el periodismo le dio esa base. Víctor Hugo, Los Jardines Olvidados, este último libro, me gustó mucho los 5 cuentos. Siento que hay una influencia de Truman Capote. Bueno, es interesante porque cuando hablábamos me preguntabas... en otras voces, otros ángulos. No, está bien. Lo que yo pienso es que lo que hacemos en vida nos determina. Yo, como te dije al principio, soy un individuo que vivo para la literatura, pero no vivo de la literatura. Pero aquellas cosas de las que vivo, de alguna manera me alimentan y me nutren. Yo pienso que mi escritura... de este tipo, este es mi tercer libro de relatos, ¿verdad? Está La Reina del Ácido, El Amante y la Chica Depresiva, sí, y Los Jardines Olvidados. Los otros son de otras temáticas distintas, básicamente narrativa urbana, un acercamiento a esa Costa Rica fundacional de los años 70, ¿verdad? Donde ya salimos de una estructura semiagraria y semirural y empezamos a meternos en un cierto urbanismo y un cierto cosmopolitismo. Pero yo creo que mi experiencia en el periodismo alimenta de alguna forma mi escritura de ficción. Y yo creo que yo, si me tengo que ubicar, ¿verdad? Para ponernos algún tipo de etiquetas, yo creo que yo no soy un escritor realista, soy un escritor, digamos, hiperrealista, en el sentido de que yo parto de la realidad que me circundante, que me rodea de alguna manera, de la que yo inhalo o percibo o creo o intuyo y construyo y fundo nuevas representaciones de la realidad. Entonces a veces la gente, inclusive cuando me lee, me dice, es que vos decís en tal cuento, y no es así, porque no soy yo, o sea, el narrador es otro, y los que están en los relatos, son otros, ¿me entendés? No soy yo, o sea, soy el que escribe, pero ni siquiera soy el que narra, es decir, es otra voz, pero existe esa tendencia. Y creo que es por eso, porque tal vez un poco de desconocimiento, un poco de acercamiento, pero creo que la gente ve un cierto realismo en lo que escribo. Entonces, tal vez ahí, pienso yo, para responder tu pregunta original, tal vez ahí es donde haya un enlace con el periodismo en mi escritura, claro, que de alguna manera yo me mantengo, de alguna forma, aun cuando estoy fabulando, me mantengo vinculado a la realidad, ¿me entendés? Busco de alguna manera que aquello de lo que cuento tenga algún sentido de validez para el tiempo. Yo escribo sobre mi tiempo, creo que el periodismo se ocupa de nuestro tiempo o de un tiempo específico. Y este libro, Los Jardines Olvidados, es un libro que tiene en común en la mayoría de sus relatos que son historias de personas mayores ya, de gente mayor, gente que ve el mundo desde arriba, ¿me entendés? Desde la cima, y mira, ya están en la tarde, en el atardecer de sus vidas todos, y empiezan a mirar hacia atrás cómo han sido sus vidas, y empiezan a mirar hacia adelante lo que les queda de vida. Y en ese lapso, creo que se asumen de manera real, asumen la realidad de su existencia, y tal vez en eso tratamos de ser cronistas más que periodistas, ¿verdad? Okay. Yo a lo que voy es a una influencia de la técnica de Truman Capote, pero en este caso un Truman Capote tropical, digámoslo así, aunque tiene algunos aspectos, por ser tropical, tiene algo de realismo sucio, ¿verdad? Sí, sin embarrialar mucho la cancha, porque en Julia sos muy claro al ascender la personalidad de Julia, ¿verdad? Sí. Bueno, Julia es un personaje interesante porque
porque nosotros buscamos siempre, siempre creemos que lo ideal es sublime, ¿verdad? Sí. Siempre tratamos de sublimar el idealismo, lo ideal. Y descubrimos a veces que lo ideal muchas veces no está en lo sublime, ¿verdad? Sino que está en lo más bajo, en lo más olvidado, en lo más sombrío, en lo más inesperado. Ahí aparece, ¿verdad? Y Julia es un doble personaje. Sobre todo es un doble personaje en el personaje que la observa. Claro. Porque él tiene dos ciclos, ¿verdad? Lo que tiene enfrente y lo que tiene en mente. Y los dos van coexistiendo, ¿verdad? Entonces, es un juego estructural. Es un juego, Okay. es un juego estructural, es un juego técnico, donde trato de salirme y de meterme en la voz del personaje. Y bueno, eso que decís de Truman Capote, pues me emociona y me llena de mucha alegría. Yo espero que por lo menos en algún punto y coma se parezca. No. Yo sé que sí, porque yo he sido muy admirador de Capote. Siempre he sido un admirador. Y me encuentro especialmente con Los Jardines Olvidados, ahí en la novela anterior, ahí no me lo encuentro, son otras técnicas, Sí. ¿verdad? Sí, otros tiempos además, sí. Sí, otros tiempos y otra historia. Mira, Tres Deseos, el cuento que tienes aquí, ¿qué me decís? Ajá. ¿Cómo fue la construcción? Bueno, es todo, bueno, es interesante porque es lo que yo te digo, por ejemplo, en este libro, además, los cuentos parece que son todos independientes entre sí, y sí lo son, pero no lo son, porque por ejemplo hay personajes que en un cuento son protagonistas y en otro personaje son coprotagonistas. Claro. Por ejemplo, el detective Carlos Arrecife, Ajá. que es ese borracho retirado en Los Tres Deseos, es el detective a punto de retirarse en Hortus Conclusus y le toca ir a la casa del muerto, ¿verdad? Que además deja un texto publicado y que él se lo lee. Y ahí es un personaje secundario o un personaje que comparte el protagonismo con otros dos personajes, que son el personaje que está muerto y la hija y el texto. Pero además de eso, en el segundo relato o el tercer relato, buscando un nombre, Ajá, está el personaje ahí que después aparece muerto en el último relato. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo juego con eso porque el concepto del tiempo es ese, ¿me entiendes? Un mismo personaje es sujeto de diferentes ventanas en el tiempo, de diferentes historias que merecen ser contadas, solo que se cuentan de manera distinta y se aproximan con otro tipo de escenarios y con otro tipo de personajes. Entonces son cuentos que están vinculados entre sí. Los Tres Deseos, bueno, los Tres Deseos no vamos a hacer spoilers ni vamos a contarle a la gente nada, pero es lo que le pasa a mucha gente, que cuando ya se retiran del mundo activo, cuando ya se salen del planeta de alguna manera y se quedan en él sobreviviendo nada más, les aparecen las oportunidades de su vida. Y ya les parece además una carga demasiado insoportable que les salgan con eso porque ya decidieron lo que quieren ser. Entonces ni siquiera Tres Deseos, ni que te aparezcan dos cabrones ángeles, valen la pena y van a hacerte cambiar, como ese personaje, que además es un personaje con un carácter muy curioso, ¿me entiendes? Muy claro en lo suyo, muy consciente de cómo quiere aprovechar el tiempo que le quede, cómo quiere consumirse, cómo ve a su alrededor, y le aparece esa tremenda oferta de la que él pues además se siente comprometido y no rechaza, pero entonces pide Tres Deseos muy cabrones y se los conceden. Bueno, lo que viene después deben leerlo nuestros lectores. Sí, no vamos a hacer mención de los últimos dos cuentos que son muy interesantes. Yo diría Las que horarias. sí, yo diría que por ejemplo Las horarias, Sí, pero las horarias deberíamos hablar porque Bueno, yo creo que es un cuento interesante porque es un cuento en primer lugar creo que hago un gran esfuerzo de pensar como mujer. Soy hombre, soy masculino y los personajes principales del cuento son dos mujeres, Fidelia y Esperanza. Pero además lo que ellas ven en ese lugar, la gente debería leerlo, ¿verdad? Hasta Julita Pola, un personaje de una novela mía, que se llama Los Círculos del Cuerpo, aparece ahí. Es una extraña belleza que ellas miran ahí. Entonces yo juego con eso, ¿me entiendes? Yo voy a mi mundo ficticio, a mis textos anteriores, y extraigo de ahí personajes que allá quedaron en algún momento jóvenes y ahora envejecidos, los traigo y los pongo en otros escenarios. es válido. Entonces, en ese cuento Sororarias se las trae porque
porque es interesante. Además de eso, escritores como Guillermo Fernández son muy cosmopolitas, ¿me entiendes? A él le sale bien y escribe muy bien sobre las estepas rusas, sobre el Teatro Negro de Praga, sobre Pekín, sí, sobre la Plaza Tiananmen, sí, y uno lo lee y uno hasta termina hablando mandarín, porque sí, uno entiende eso. Yo escribo distinto, a mí me interesan, por ejemplo, los perímetros de Tibás, me interesa la zona del Virilla, me interesa recuperar los espacios inmediatos míos y a partir de ahí tratar de universalizarlos, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque somos dos compañeros contemporáneos que tenemos una prosa de ficción y que de alguna manera, sin embargo, escribimos muy distinto y nos aproximamos al mundo de manera muy distinta. Yo creo que Sororarias es un texto que me gustaría que la gente leyera y saber si esas mujeres son convincentes vistas desde este ángulo, ¿me entiendes? Ahora, como ya ahora se habla de géneros distintos, ya no hay ni masculino ni femenino, sí, ¿verdad? Y hay queer y otras cosas, pues yo no sé ni qué soy, ni qué voy a terminar siendo, pero sí te puedo decir que me esfuerzo montones por tratar de entender el alma femenina y recuperarla de alguna manera. Aparte que hay otras mujeres en ese cuento, Virginia Woolf, en fin. Víctor Hugo, yo creía que me iba a encontrar, como buen atleta que sos, ajá, alzador de pesas. Ajá. Creo que es el único escritor aquí que alza pesas, así en grande. Pensé que me iba a encontrar un texto que tuviera que ver con la gimnasta. Vamos a esperar algo tuyo. Mira, qué interesante pregunta. Fíjate vos que en mi primer libro de relatos, La Reina del Ácido, había un cuento interesante que se llama Los músculos del día. Ya te vas a imaginar, sí, sí, por el título de qué se trataba. Pero el editor le dio miedo el texto y me pidió que lo sacara. Y yo le hice caso. Después Alfonso Chávez me regañó y me dijo que yo no debía haber hecho eso. Y tiene toda la razón. Creo que me había costado mucho sacar ese libro y cada vez que pasaba algo con ese libro me lo congelaban. Y entonces era como una especie de pugilato. Y yo pues no tengo temor de hablar de esas cosas aquí. Yo preferí castigar ese relato y que saliera el libro. Pero sí, he escrito algunas cosas, he escrito algunas cosas sobre el fierro. Y en este momento estoy escribiendo algo de personajes muy curiosos que cultivan el ejercicio y que hacen un trabajo complejo ahí y que de alguna manera lo asocian con la creación y con el mundo del arte. Claro. Y tal vez, vamos a ver, tal vez. Okay. Lo que sí he escrito algunos textos poéticos sobre eso. En el último libro, Cuando seamos ausencia, hay un poema. ¿Leámoslo? No lo tengo aquí, no lo tengo aquí, pero te lo voy a pasar. Okay. Pero sí, obviamente me resulta muy difícil abstraerme de eso. Claro. Creo que la respiración, cuando trabajo con las pesas, es la que me ayuda cuando escribo, entonces de alguna manera indirectamente está ahí. No, y estás a punto de llegar a las 300 libras. A las 400, a perdón. Las 400 libras, sí. Alzar 400 libras. Esa... Oiga, sí, para un viejo de 67 años, que eso tengo, ¿me entiendes? Tengo 67 años y tengo una testosterona bastante buena porque otros con menos que eso no tienen la capacidad ni la técnica. Yo creo que cuando uno está joven, lo que tiene es mucha testosterona y mucha voluntad. Cuando uno se mantiene constante y llega a mi edad, lo que tiene es madurez muscular. Y esa madurez muscular es la que me ha permitido a mí mantenerme en el gimnasio, mantener disciplina y tratar de superar mis propias marcas. Ahora estoy tratando de llegar a las 400 libras en el peso muerto, que me parece que es una meta interesante. Ya estoy en el 385. Y estoy muy bien, me duele mucho cada vez porque el agotamiento después de hacer un levantamiento de eso no solo es físico, sino que es neuronal, ¿verdad? Es todo, pero mira, vale la pena. Claro. Vale la pena. Mira, vamos a cerrar diciendo que Los Jardines Olvidados, al final, me parece que es una novela corta. Bueno, es muy bien, es una opción. Guillermo Fernández, que fue el editor de este libro y que de alguna manera también escribe el texto de la contraportada, dice que el libro puede leerse como una novela
si vos engarzás Claro. los relatos, Claro. puede leerse como una novela corta. Están engarzados. Están engarzados de alguna manera. Entonces, sí, yo creo que lo que en el fondo estás planteando, que me gusta, es el hecho de que estamos tratando un poco de jugar con los géneros. Sí. ¿Qué es relato? ¿Qué es novela? Sí, sí. ¿Cómo podemos construir? ¿Existe una novela que pueda construirse a base de relatos? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Bueno, Hey, estos son los ejercicios que estoy haciendo. El extranjero, por ejemplo, que es un largo relato, ¿verdad? Claro. Y se ha calificado como novela. Esos cuentos tuyos, Los Jardines Olvidados, exceptuar Julia, que es como la introducción a una serie de relatos. Sí, largos. totalmente de acuerdo, mira, y lo tenés claro. Julia es un relato bastante distinto al resto, ¿verdad? Sí, Inclusive en el estilo Claro. del literario, en la forma de aproximación, el tipo de narrador, hasta el lenguaje, el discurso lingüístico es muy distinto en Julia, pero es un texto que yo quería meter porque además de eso es una búsqueda personal no, interesante muy bueno. y lo pongo ahí al principio, pero sí, los otros 4 textos de alguna manera están vinculados entre sí y esa era la intención, jugar con eso, ¿me entiendes? Es un tema estructural. ¿Qué es novela? ¿Qué es ensayo? ¿Qué es relato? Yo creo que estamos llegando a una época donde los linderos entre una cosa y otra Sí, empiezan sí, a sí. falsearse Ya. positivamente, ¿me Claro, entendés? Y claro. empieza uno a traslapar Está y empieza a ver, ¿me entiendes? Entonces puedes leerlo por partes o como un todo, pienso. Última pregunta, Víctor Hugo. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera de un próximo libro del Truman Capote Tropical? Dios mío, ¿cómo sos? Bueno, No, bueno, está bien. espero que no el suicidio ni desayunar en Tiffany's, ¿verdad? Me gustaría poder tener la oportunidad de conocer a una Marilyn Monroe como él, ¿verdad? Yo sí, como no soy de sus inclinaciones, podría enamorarme de Marilyn Monroe de manera distinta. Pero no sé, mira, estoy en una época interesante, estoy en una época productiva, estoy escribiendo. Yo converso con mis amigos escritores, que son muy pocos realmente, Alfonso Chase, Jorge Méndez Limbrick, Guillermo Fernández, que para mí Guillermo y Jorge son nuestros mejores narradores en este momento, activos, vivos, produciendo obra. Yo creo que a lo que nosotros nos toca en este momento es responderle al medio con obra. Sí, Hay sí. tipos que andan en el medio evangelizando, ninguneando, negando, rechazando a los demás. Les respeto eso si se sienten bien, pero no lo comparto. Ok. Creo que lo más positivo y productivo es vivir al margen de eso y producir obra. Entonces creo que no sé cuándo ni cómo, pero sí te confieso que estoy creativo, estoy produciendo y vivir es para mí escribir, y escribir es una forma de alimentarme, ¿me entiendes? De seguir buscando mi personalidad y mi identidad. Qué bien. Entonces, mientras, y como te dije al principio, yo vivo para la literatura, no vivo de la literatura. Ok. Tengo 40 años de estar intentando vivir de la literatura, pero no se puede. A todos nos pasa, Entonces, a la sí, mayoría. entonces, y no lo lamento, está bien. He logrado resolver el pan y los frijoles de otra forma, afortunadamente Sí, también. El periodismo y la escritura me lo han permitido. Entonces, lo sigo insistiendo, seguiré insistiendo. Entonces, lo que sí te puedo decir a tu pregunta es que no lo sé con certeza, porque no sé qué me espera al salir de aquí, de conversar con vos, pero si voy a seguir vivo y si voy a seguir en esto, voy a tratar de seguir escribiendo, y voy a tratar de seguir buscando lectores y de tener amigos como vos tan maravillosos que me abren estos portales para poder compartir con los demás lo que estoy haciendo. Por supuesto. Víctor Hugo, muchas gracias. Un Para placer. la revista Besania. Para Besania, bueno, Para Besania. besamos a Besania, besamos con B a Besania. La biodental. Besania con V. Por eso, sí, esa es la biodental y la bilabial, ¿verdad? Besar es bilabial y besar es la biodental. Todavía me acuerdo de mis épocas de filólogo. Entonces besamos a Besania. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.